Bien, señores. Entonces, el objetivo fundamental de, de esta parte del curso será el dibujo de un pulso o el dibujo de funciones escalón. Entonces, en MATLAB, como les comentaba, es necesario que ustedes acoten el pulso, ¿cierto? Pues para que en función de la gráfica, tanto los ejes como los valores queden pues muy bien hechos. Para graficar un pulso, lo primero que tengo que pensar es qué tipo de pulso voy a graficar. Entonces, voy a escribir aquí que el pulso que voy a escribir aquí es un pulso que está desplazado una unidad a la derecha. ¿Listo? Si ese pulso está desplazado una unidad a la derecha, quiere decir que esto vale 1 cuando t es igual a 1, ¿cierto? Cuando ustedes despejan eso. Y de ahí en adelante, o digámosle ahí, t es mayor o igual a 1. Y va a ser 0 cuando t es menor a 1. Bien, si ustedes tienen eso claro, pues graficarlo es demasiado sencillo. ¿Listo? Graficarlo es muy fácil. Lo único que tienen que hacer es acotar los ejes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para acotar los ejes? Yo lo que supongo es que precisamente acotar mis ejes significa que se vea bien la gráfica, ¿cierto? Yo sé que tengo que pasar por el valor de 1, ¿cierto? Entonces voy a decir que lo voy a ver entre menos 5 y 5. ¿Por qué? Porque es un capricho. Yo le voy a decir, genéreme un vector. Como sé que es una señal constante, en este caso, pues voy a decirle que arranque en menos 5 y que vaya hasta 5. En este caso, de 1 en 1. ¿Listo? Pudiesen, dependiendo de la señal que ustedes vayan a manejar, colocar este valor más pequeño. ¿Cuándo lo utilizan y cuándo lo tendrían que tener más pequeño? Cuando multiplique por otra función, por ejemplo, por una exponencial o alguna cosa de estas, para que se vea corto. ¿Listo? Y formar el vector. Entonces, miren lo que ocurre aquí. Este vector tiene en total 11 posiciones. ¿Cuáles 11 posiciones? Menos 5, menos 4, menos 5, menos 4, ¿cierto? Hasta que llegue a 0, luego tiene 1, 2, 3, 4, 5. ¿Listo? Entonces miren que ahí hay 11 posiciones. Menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Ahí hay 5, más el 0, 6, más las otras 5, 11 posiciones. Entonces yo tengo que ubicar en estas 11 posiciones el disparo de mi pulso. Así que lo que le digo manualmente es, pues sencillo, voy a armar la señal Y. Yo digo que la señal Y depende de mi valor o del valor que está aquí. Entonces, ¿cuáles valen 0? Entonces, Y va a ser igual a, voy a armarlo manualmente y después lo hacemos de forma automática. 0 en menos 5, 0 en menos 4, 0 en menos 3, 0 en menos 2, 0 en menos 1, 0 en 0, y vale 1 en 1, 1 en 2, 1 en 3, 1 en 4, 1 en 5. Esa sería la forma de armarlo manualmente. Y así en realidad que nosotros lo graficamos, ¿cierto? Cuando tenemos este tipo de ejemplos en nuestro ambiente MATLAB. Entonces, de ahí lo grafican ustedes, T, Y, y automáticamente, si ustedes lo corren, pues, lógicamente le pido un nombre, voy a colocarle aquí escalón, gráfica, y él me tiene que correr una gráfica, pues evidentemente que haga lo que yo solicité. Y pues aunque evidentemente miren que el paso, ¿cierto? Es de un valor, de 0 a 1, ¿cierto? Que es cuando se dispara, pues yo lo pudiese hacer más corto. ¿Listo? Esta es la forma que a mano entendería cómo graficar un escalón. Si ustedes desean, por ejemplo, para que lo miren, podrían acomodar los ejes. Miren, ahí hay un escalón. Recuerden que el escalón siempre tiene un salto, ¿no? Un tiempo de subida y un tiempo de bajada. Si ustedes lo que quieren es hacer que este escalón sea un poco más eh, vertical, esto, pues entonces tendríamos que hacerlo de manera automática. Voy a hacerlo aquí de manera automática. De manera automática, que sería ubicar el t, ¿cierto? Y lo primero que tengo que definir es cuántos valores voy a tener en t. Entonces, si yo lo que quiero es que ya no hayan 11 valores, sino, por ejemplo, 101 valores, 100 valores más el 0, ¿listo? Entre punto y punto, pues yo le voy a decir que efectivamente te va a arrancar en menos 5 nuevamente, va a ir ahora saltando de punto 1 en punto 1 y va a llegar a 5. De punto 1 en punto 1 y va a llegar a 5. Bien, en ese momento observen que hay
100 posiciones, esto, o sea, 10 por cada unidad, hay 100 posiciones más el 0. 101 posiciones. Si yo tengo esas 101 posiciones, pues automáticamente yo pudiese definir un Y. Y la forma sencilla de definir ese Y es precisamente concatenándolo. ¿Bien? ¿Cómo lo voy a concatenar? ¿Cuántas posiciones necesito? Entonces aquí, ¿cuántas posiciones son 0? Entonces son 60 ceros. ¿Listo? 61 en realidad con el 0. 61 son ceros. Y los restantes 40 son unos. ¿Listo? ¿Por qué lo sé? Porque si hay 10, desde entre menos 5 y menos 4, hay 10. Entre menos 4 y menos 3, hay 10. Entre menos 3 y menos 2, hay 10. Entre cada uno hay 10. Entonces, entre menos 5 y 0, hay 50. Más las 10 que hay entre 0 y 1, son 60, más el 0. 61 ceros y los otros 40 son unos. Entonces, yo concateno. La forma de concatenar aquí es colocar dos vectores. Entonces, ¿cuáles dos vectores? 60 que van a ser ceros, entonces yo le coloco que me concatene ceros, ¿cierto? De 60 posiciones, 61 posiciones, una fila, 61 columnas, listo, concatenado con unos, ¿cierto? De una fila, 40 columnas. A punto y coma, pueden correr solamente esto, vamos a correr solamente esto para verificar que las posiciones sean efectivamente las que son. Miren, T y Y. Nuevamente le voy a colocar números diferentes, T1, Y1, para que ustedes la observen. Y le voy a y la voy a graficar en la misma. O la voy a hacer en la misma gráfica. Entonces aquí le voy a decir plots T1, Y1 y la voy a hacer en rojo. ¿Ven? Yo pudiese hacerla incluso en línea suspensiva. Podría hacer, vamos a hacerla así en línea discontinua, ¿vale? Y la puedo correr. Una vez tienen ustedes eso, pues efectivamente se van a dar cuenta que nuevamente la gráfica en una tiene 11 posiciones, en la otra tiene 101 posiciones como lo había hecho, y que es más vertical de lo que yo había hecho. Observen. Esa función nuevamente es muchísimo más escalón que lo que yo decía con la que tenía en azul. Y todo es cuestión de una descripción gráfica. Más o menos hasta ahí. ¿Pudiese hacerla más larga entre menos 10 y 10? Sí, claro, ya una vez tenga eso, pues entonces yo puedo decirle gráfica del escalón. Entonces aquí voy a aprovechar para hacer una función, ¿cierto? Que me haga automáticamente este tipo de cosas. Entonces yo le puedo decir, mira, aquí tengo un punto de inicio, tengo un punto final y tengo un paso. Y efectivamente el que me va diciendo cuáles son los valores a donde voy a saltar, pues es el 0 y el 1. Y tal vez la clave aquí está en concatenación de los datos. No sé si tengan alguna duda. ¿Claro hasta ahí o no mucho? Miren, aquí lo pudiese hacer. Profe, qué pena. No entendí, o sea, porque en qué parte del código describe que se dispare en 0. No, se dispara en 1. Mírenlo. Eso en 1. Porque yo definí que la función que iba a graficar era mu de t menos 1. Por eso ahí dice, hágalo primero a mano y luego sí grafíquelo. Si quiere podemos graficar otro. Por ejemplo, voy a cambiarlo. Esto, voy a graficar ahora mu de... ¿Cuál quiere graficar? Mu de t más algo, mu de t menos algo. ¿Cuál quiere graficar? Tío, mi de T más 2. Mu de t más 2. Entonces, ustedes saben por cuestiones matemáticas, ¿cierto? Que mu de t más 2 tiene un comportamiento que vale 1, ¿cierto? Cuando, pues tienen que hacerlo a mano, ¿no? Lógicamente, cuando t más 2, ¿cierto? Es mayor que 0, ¿cierto? Es decir, cuando t es mayor o igual a menos 2. Esto es decir, tiene un corrimiento a la izquierda. ¿Claro hasta ahí? Un desplazamiento, sí, un desplazamiento en el tiempo, esto de 2 unidades a la izquierda. T mayor o igual a menos 2, ¿cierto? Y vale 0 cuando t sea menor a menos 2. Eso es lo importante que ustedes deben de saber. Nosotros pudiésemos meterle todos estos valores, claro que sí, pudiésemos realizar una función que haga esto automático, claro que sí, también lo podemos hacer. Pero en un momento necesitamos entender cómo funciona. Esto lo entendemos, ¿no? Matemáticamente. Y una vez tenemos definido eso, pues ya definir
El tiempo es muy sencillo. Entonces le digo, ¿cuántas posiciones quiero? Yo quiero 100 posiciones porque lo quiero graficar. ¿Esto? Entonces, si quiero 100 posiciones y sé que arranca en -2 y lo intento centrar, pues los voy a graficar, por ejemplo, entre -6 y 2 o entre -8 y 4. ¿Por qué entre -8 y 4? Porque en -8 hay 6 unidades a la izquierda y en 4 hay 6 unidades a la derecha para que quede centrada. ¿Listo? Entonces, -8, 2 puntos. Quiero hacerlo de punto 1 en punto 1 hasta esto. Entonces, ¿cuántas posiciones hay acá? Entonces, nuevamente, 10 posiciones por cada uno de ellos. 10 en -8, la distancia que entre -8 y 4 son 12, 120 más la posición 0 son 121 posiciones. Esto es más de programación, ¿no? Y una vez tengo eso, pues yo sé que Y2 debería ser igual, ¿cierto? A la concatenación de esas 121 posiciones. Pero entonces, como los centré, si ven que los centré, 60 posiciones, o 61 posiciones, en este caso son 0, mayor o igual que 2. 60 posiciones son 0, ¿listo? Entonces yo le digo 60 posiciones, ceros de 1,60, y la restante 61 son unos. Once esta función ya está previamente cargado, esto en balda. Y ya la voy a tener. Ahí ustedes la tienen perfectamente centrada. ¿Y la pudiésemos generalizar? Claro que sí, también la pudiésemos generalizar. Miren, esta la puedo hacer. Voy a hacerla en dos gráficas aparte para que ustedes vean que queda diferente. Esto, y aquí la voy a graficar en T2, Y2. Ese es un impulso centrado y que va a salir en azul. Si quieren le podemos cambiar a negro también, si no pasa nada. Y van a ver dos gráficas. ¿Ven? Figura 1 y figura 2. Es como ustedes lo están observando. Figura 1, que ya sabíamos, ¿cierto? Que tiene un paso más pequeño y va a mostrar una elevación. Siempre esto es lo que llamamos tiempo de subido en la vida real. En la vida real, cuando nosotros vamos a generar un escalón, esto es lo que nosotros llamaríamos, por ejemplo, el tiempo de muestreo, cuánto se demoraría un transistor en subir, ¿cierto? De un valor 0 a un valor más 5 voltios, etcétera, etcétera. Esto, si tenemos unos, uy, perdón, aquí cometí algún error, bueno, ya lo revisamos. Si tenemos algún inconveniente, ¿cierto? En este tipo de tiempos de subida, pues tendríamos que solucionarlo con electrónica real. 60, 61, T2, Y2. Profe, el error está en línea 15. Sí, sí, lo que pasa es que escribí punto y coma y era 2 puntos. ¿Listo? Entonces, ahora sí lo corro. Y una vez tengo las 121 posiciones, 121 posiciones, observen el que está en negro. Va y se dispara exactamente en -2, mírenlo, mientras que el otro se disparaba en -1. Pudiese hacerlos ambos en la misma figura. Venga, sí, los puedo hacer en la misma figura para que ustedes lo observen. Por ejemplo, que al hacer las definiciones, incluso también es diferente. Voy a hacerlos ahí en la misma figura. Y observen que el escalón T-2 es el que está en negro. El escalón T más 2 es el que está en negro. T-1 el que está en rojo y el que está en azul. Sino que uno es graficado con un paso más pequeño que el otro. ¿Cómo pueden comprobar eso? Pues más sencillo. Si quieren podemos también colocar, por ejemplo, aquí un paso, ¿cierto? Que nos permita de pronto ser un poco más específicos y poder graficarlo. Aquí le pudiese colocar tantas posiciones como ustedes quieran. Sí, lo puedo hacer. ¿Listo? Y puedo incluso generar una función que me haga eso, que me diga, venga, ¿cuál es la función? Mu de t más algo. Entonces, ¿cuánto es el t que está corrido? Entonces, tanto en desplazamiento del tiempo. Yo solamente le meto el valor, listo, y él me la grafica automáticamente. Pero al final lo que quiero hacer es una cuestión de estas. Que después de que yo haga las cosas a mano, ¿me pueden funcionar? Claro que sí. Miren, ahí están los escalones. Que yo pudiese hacer, por ejemplo, un escalón 4 por mu de t. Sí, claro, yo lo puedo hacer. Por ejemplo, yo pudiese decirle que en lugar de, si aquí tengo una función que es 4 veces mu de t, perdón, este fue a 4 por mu de t, miren. Y este es 4 mu de t menos 2, por ejemplo, mírenlo. Y ustedes lo van a correr y les da 4 mu de t más 2. Voy a volver a correr para que les quede en un diferente gráfico. Y miren, ahí está 4 mu de t más 2. Este es mu de t menos 1, ¿lo observan? Y lo único que tengo que hacer es multiplicar por el valor, pues lo que transforma la variable dependiente. Bien, sí, dígame ahora sí cuál es la pregunta.
Eso nos ayudaría para para el último laboratorio que tenemos, ¿cierto? Claro que Para el sí, último punto es del laboratorio. correcto. Es correcto, por eso la pregunta. La pregunta va orientada a resolver el tercer punto del laboratorio para poder Sí. graficarlo en MATLAB. Ah, listo, profe. No sé si tengan alguna duda adicional. Bien, entonces supongo que lo que va en este determinado momento trabajando en laboratorio está muy bien.